Comienza el informativo. Duro golpe para la aspiración presidencial del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El instructor del Tribunal Electoral, el juez Luis Barroso, pidió vetar la candidatura de Lula por su condición de condenado por corrupción en segunda instancia. Ahora deben debatir y votar los otros 6 magistrados del tribunal. La candidatura del favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre en Brasil está en riesgo. Luego de que el instructor del Tribunal Electoral votara por anular la participación del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, la decisión ahora queda en manos de los otros 6 magistrados. Los jueces discuten con base en las normas electorales. Estas prohíben que una persona condenada en segunda instancia aspire a cargos públicos, como es el caso de Lula. El exmandatario se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril, tras ser condenado en primera y segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. Por tanto, su situación encaja en la llamada Ley de la Ficha Limpia, medida que la Corte adoptó en 2016, la cual impide que una persona que haya sido condenada en segunda instancia se postule a un cargo de elección popular. En entrevista con NTN 24, Tiago de Aragao, analista político de Brasil y director de estrategia de la consultora Arco Advice, aseguró que el propio Partido de los Trabajadores sabe que Lula da Silva no podrá ser candidato presidencial, pero que mantiene su nombre como su representante para intentar sumar la mayor cantidad de votos para su movimiento político. Y la argumentación del PT es una argumentación muy flaca, es una argumentación muy débil, donde ellos están intentando crear una conexión entre popularidad y inmunidad. Yo hablé con varios individuos, varias personas del PT en los últimos días y todos creen que Lula no va a poder ser candidato, pero ellos dividen esta idea de una estrategia que cuanto más se lleve el nombre de Lula adelante, más fácil sería un cambio para los electores de Lula para cambiar sus votos para el candidato que Lula defiende. La defensa del ex jefe de Estado recalcó el pedido que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que Brasil garantice a Lula sus derechos políticos como aspirante presidencial mientras esté en prisión. Luiz Inácio Lula da Silva argumenta que se trata de una persecución política para impedirle volver a gobernar el país. La prensa brasileña reporta que en caso de que finalmente sea vetada su candidatura, Lula sería reemplazado por el exalcalde de Sao Paulo y exministro de Educación, Fernando Haddad. Sigue sin haber acuerdo entre Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las negociaciones de este viernes, que se esperaban con ansias tras lograrse un acuerdo bilateral entre México y la Unión Americana, no llegaron a buen puerto y los diálogos se reanudarán este miércoles. Fue una jornada movida por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que el futuro tratado será definido por las exigencias de Estados Unidos. Los representantes canadienses aclararon que también deberá haber reconocimiento a las necesidades de su nación y mostraron buena voluntad de seguir en la mesa de negociación. Estados Unidos dijo que contará 90 días a partir de hoy para llegar a un acuerdo con los 3 países. El mayor progreso que hemos hecho este verano fue sobre las reglas en el sector automotriz. Esto ha llevado mucha flexibilidad por parte de México en particular, así que gracias por eso. Pero ahora nos pone en un lugar en el que podemos avanzar hacia otros asuntos. Nosotros acordamos que dada la absoluta intensidad de las negociaciones, ahora no debemos hacer esto en público, así que no voy a hablar de asuntos específicos. México tiene ya un entendimiento en temas trilaterales y una negociación en temas bilaterales con los Estados Unidos. Nosotros estamos simplemente muy esperanzados de que en los temas que tienen que ver Estados Unidos-Canadá lleguen a un acuerdo y le hemos apostado a ello. Y es una muy buena noticia que estamos claramente en esa conducta, en esa ruta, y que esperamos muy positivamente que a partir del próximo miércoles esto llegue a una conclusión.
Washington rinde homenaje al fallecido senador republicano John McCain. Una capilla ardiente quedó instalada esta mañana en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en una ceremonia solemne que contó con la presencia de los líderes de los dos grandes partidos políticos y también del vicepresidente Mike Pence. Como un héroe estadounidense, John McCain recibió hoy el último tributo de sus colegas en el Capitolio en una solemne ceremonia que dejó de lado las rivalidades políticas de un Washington polarizado para honrar al senador que desde hace tiempo se le consideró un independiente. John McCain fue un gran hombre. Hoy, él descansa en el lugar donde sirvió hasta el último momento. El Congreso de los Estados Unidos. Con John, nunca era un desacuerdo falso, él no ocultaba nada. Simplemente llevaba a cabo la pelea. Él nos mostró que en la arena honesta, el intercambio, ahí es donde la causa se engrandece. Ahí es donde el triunfo es más dulce. El vicepresidente Pence representó a la administración en ausencia del presidente Trump, que fue vetado por la familia McCain por las profundas diferencias que mantenía con el senador. Pence, como Trump, no le calificó hoy de héroe sino de patriota, aunque para la gran mayoría de sus colegas lo fuera. Es un héroe estadounidense, es el mayor patriota, sacrificó muchísimo por el país, dio mucho por el país, amó a su país muchísimo. Él, obviamente, de Arizona era un héroe para nosotros allá. Y en todo el país y en todo el mundo. Estoy recibiendo mensajes de amigos de todo el mundo que lo van a extrañar. Incluso para figuras históricas de la diplomacia estadounidense, McCain era un héroe. Era un héroe nacional. Lo conocí durante 50 años y él creía en su país. Y él creía que tenía una misión, llevar libertad al mundo. Pero los verdaderos protagonistas hoy sin duda fueron los ciudadanos. Cientos, silenciosos y compungidos, hicieron largas colas para decirle su último adiós. Militares, civiles, casados, solteros, jóvenes, adultos, blancos, asiáticos, afroamericanos, hispanos. La diversidad de Estados Unidos se ha visto hoy reflejada en las calles frente al Capitolio para rendirle el último homenaje a uno de los senadores más queridos de la Unión Americana. McCain era mi héroe de guerra. Yo estuve en Vietnam cuando él estaba ahí. Él es como un hermano de otra madre. Tuve el privilegio de conocerlo por 20 años. Y todo lo que dijeron sobre él en los tributos es absolutamente cierto. Él era simplemente un gran estadounidense. Algunos esperaron pacientes hasta 4 horas para llegar a la rotonda. Un silencio solo interrumpido por los cambios de guardia de los oficiales que custodiaban el féretro. O por la visita de algunas figuras que no pasaban desapercibidas, como la de la juez Sonia Sotomayor, la única latina del Supremo, muy consciente de los esfuerzos que McCain hizo en vida por los hispanos. El féretro de McCain será trasladado mañana por la mañana hasta la catedral, parando antes en el monumento a la guerra de Vietnam, donde la familia depositará una corona de flores. En la catedral también será recordado como uno de los grandes, con intervenciones de familiares, amigos y los expresidentes Barack Obama y George Bush hijo. Último adiós a la reina del sol, Aretha Franklin, quien falleció el pasado día 16 de agosto a los 76 años, fue despedida ante la mirada de cientos de amigos y familiares en el Greater Grace Temple de Detroit, la ciudad que la vio crecer y convertirse también en una estrella. A su funeral asistieron grandes personalidades como el expresidente Bill Clinton y su esposa, la ex candidata presidencial Hillary Clinton. Por todo lo alto, Detroit se despide de la reina del soul. El Greater Grace Temple de Detroit es testigo del gran homenaje a Aretha Franklin. Desde tempranas horas de la mañana, miles de seguidores de la artista se volcaron a las calles para darle el último adiós a la cantante, que tocó el corazón de millones de personas a través de su música. Grandes personalidades como Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton asisten a la ceremonia marcada por la música y la oración de los anfitriones.
Ariana Grande interpretó una canción que alentó a los asistentes. Durante su vida, Aretha fue galardonada con 18 premios Grammy, 3 premios Grammy especiales a su trayectoria artística y su labor social, que fueron reconocidos durante la ceremonia. Como un regalo del cielo la calificaron los pastores de la comunidad. Su cuerpo será sepultado en las próximas horas en el cementerio Woodlawn de Detroit, cerca de los restos de su padre, su hermano y sus hermanas. Un total de 25 miembros y colaboradores de la pandilla Mara Salvatrucha, sospechosos de 14 asesinatos y tráfico de drogas en el estado de California, fueron arrestados en un operativo liderado por agencias federales. La MS-13, como se la conoce, es la primera y única pandilla calificada por el gobierno de los Estados Unidos como una organización criminal transnacional. 14 asesinatos entre 2015 y 2017 hicieron que las autoridades pusieran sus ojos en la pequeña ciudad de Mendota, unas 4 horas al norte de Los Ángeles. Fue entonces que se inició esta investigación que produjo la detención de 25 miembros de la temida pandilla Mara Salvatrucha. En la investigación y operación participaron todas las entidades de seguridad de este país. Alguien tenía que detenerlos y nosotros lo hicimos. Los detenidos enfrentan cargos federales y estatales por tráfico de drogas, intento de asesinato, asesinato y porte ilegal de armas. Fue tan grande la investigación que el FBI trajo de Guatemala policías expertos, 50 de Guatemala, 24 de Honduras y otros más de El Salvador. Nuestros aliados en El Salvador, la Policía Nacional, dedicaron recursos para venir a Fresno, al condado, a asistirnos. El fiscal federal del caso dijo que la investigación contra la Mara Salvatrucha todavía no acaba, pero que en esta ciudad sí quedó neutralizada. Puede que haya hangares o algunos afiliados, pero creemos con mucha fuerza que este esfuerzo policial, lo hemos llevado, esta célula de MS-13 la hemos sacado de la acción. Las autoridades dijeron que la Mara Salvatrucha es una amenaza nacional, pues cuentan con unos 10.000 pandilleros en todo el país. Pandilleros que son más difíciles de identificar, pues ya no se marcan con tatuajes. Los tatús que históricamente ustedes pueden haber visto, ellos ahora están tratando de evitar eso, lo cual lo hace más difícil para las autoridades para identificarlos. Así que nosotros tenemos que estar entrenados en ciertos artículos de ropa que podrían estar utilizando. Por su parte, el fiscal general de California, Javier Becerra, dijo que estos pandilleros no parecían humanos por el grado de salvajismo en sus asesinatos. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para NTN 24. Acusándola de sembrar terrorismo internacional, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En un fuerte pronunciamiento, el jefe del Estado acusó a la CICIG de violar las leyes del país y también de instaurar una persecución, según él, penal selectiva. Tras un largo periodo de disputas y desencuentros con la CICIG, el presidente Jimmy Morales anunció su decisión. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. Lo hizo rodeado de varios representantes de las Fuerzas Armadas de su país. Durante su intervención, calificó de ilegal el actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. E incluso arremetió contra la Organización de Naciones Unidas. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. La determinación de Morales se registra después de que la Fiscalía General de Guatemala, junto con la CICIG, solicitaran nuevamente un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ante esta decisión, el ente investigador ha tratado de mediar, pidiendo al gobierno y a la ONU llegar a un acuerdo que beneficie al país. Y es que los desencuentros de Morales con la CICIG nacieron a partir del 2017, cuando la comisión junto con la Fiscalía pidieron allanar el fuero del jefe de Estado para que éste pudiera ser investigado sobre la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015. Como una revancha contra la Comisión contra la Impunidad, fue calificada la decisión de Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG. Las palabras fueron del procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, quien después de conocerse la medida se acercó a la sede de Naciones Unidas para demostrar su apoyo al trabajo de la comisión. Rodas aseguró que el presidente perdió toda objetividad y agregó que Guatemala necesita que la CICIG siga trabajando para combatir la corrupción y la impunidad en el país. El presidente de la República ya perdió la objetividad. Recordemos lo que él mismo está siendo sujeto de un antejuicio y también en su círculo familiar más cercano. Entonces, lo menos que puedo hacer yo como derechos humanos, porque a más corrupción, menos derechos humanos, hay sectores que se oponen, pero son la minoría. La mayoría de guatemaltecos son honestos y trabajadores. Expulsan de Nicaragua la misión de la ONU. El gobierno de Daniel Ortega informó que ha dado por concluida y finalizada la visita de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que, dijo él, han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a su invitación. La expulsión se registra días después que esta misión denunciara el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante los últimos 4 meses de protestas opositoras. Y Bolivia presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de la Justicia, en la que reclama una compensación por décadas de uso de las aguas del Silala, un sistema hídrico que denuncia el gobierno boliviano que desviado artificialmente para favorecer al vecino país. Hemos presentado una contrademanda en contra de la República de Chile, dentro de la cual le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala. Aunque en primera instancia lo había descartado, finalmente el gobierno de Bolivia decide contrademandar a Chile. Es el caso de las aguas del Silala. El proceso fue interpuesto por el gobierno chileno, que asegura que este recurso hídrico forma parte de un río internacional, por tanto, compartido entre ambas naciones, mientras Bolivia lo defiende como un manantial con origen en su territorio y desviado artificialmente. Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio, y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial. No significa que se dejó de lado la presentación de la contramemoria boliviana. De hecho, expertos explican que por norma es este documento el que incluye en las conclusiones la reconvención o contrademanda. Por tanto, los argumentos de defensa también fueron puestos en manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Argumentos de orden histórico y jurídico que llevan a solicitar a la Corte Internacional de Justicia desestime y rechace la demanda de Chile. La contrademanda fue propuesta por representantes de la oposición boliviana. Aunque este paso fue dado, detractores de Morales perciben contradicciones. Decisiones incluso hasta ambivalentes que tienen que ser explicadas. Todos los bolivianos merecemos una explicación. ¿Cuáles son los escenarios posibles a partir de esta determinación? La abogada internacionalista Karen Longaric responde. Si la Corte considera que ambos temas, es decir, demanda de Chile y contrademanda de Bolivia, tienen conexión, entonces va a aceptar la contrademanda boliviana, la reconvención boliviana, y bueno, eso seguirá su propio proceso, es que es como un otro juicio, ¿no? La contrademanda se formuló dejando constancia que no significará perjuicio alguno para otros reclamos en relación, por ejemplo, al uso en el pasado de las aguas del Silala. Acusan a Chile de aprovecharse de este recurso sin compensación alguna durante más de 100 años, dando lugar a una deuda de entre 8 y 10 mil millones de dólares. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24.
La más reciente regulación de los precios de productos de primera necesidad en Venezuela agudizó la falta de alimentos, principalmente de las proteínas. El pollo y la carne son un recuerdo en la mayoría de los hogares. Yo soy chavista, pero es una realidad. Hay hambre. Que lo sepa Maduro bien, que hay hambre. La señora Carmen vive en El Valle, una populosa parroquia del oeste de Caracas. Se califica como chavista, pero se siente decepcionada porque el hambre llegó a su casa. Nosotros vivimos muy sentidos porque nosotros votamos siempre por las elecciones del gobierno. Tengo los dos carnets, el carnet de la patria, el carnet del PSUV. Pero bueno, estamos decepcionados porque la comida no aparece, la comida no aparece. Este viernes salió a las 4 de la madrugada para intentar conseguir alimentos. Pasadas las 11 a.m. aún se encontraba en una cola de las afueras de un automercado, esperando saber qué podría encontrar. Entonces yo expongo la vida mía saliendo de mi casa bien temprano. ¿Para qué? Para nada, porque me pongo a que no se compra, no llega nada. Sus 3 hijos se fueron del país, están en Argentina, Chile y Colombia. Asegura que a diferencia de lo que dice Nicolás Maduro, no les va mal, están surgiendo luego de haber tocado fondo en Venezuela. Bueno, yo ya tengo 3 hijos en el extranjero, 2 chavistas. Se fueron para el extranjero porque quebraron aquí. Que Maduro deje de decir que son opositores los que se están yendo, que le tienen guerra a él. No. Chavistas se han ido del país y mis hijos fueron uno. Esta realidad se repite. El señor Arnulfo Díaz vive en Palo Verde, en la popular parroquia de Petare. Sale a las 3 de la mañana para buscar comida. La esperanza lo acompaña. Y aquí esperando los camiones de la esperanza para ver si llega algún alimento, alguna harinita, porque ahora estamos a base de pura harina, paquete, arroz, y no sabemos que llegue. A pesar de los anuncios del fiscal general constituyente Tarek William Saab sobre 131 comerciantes detenidos por acaparamiento y especulación, la realidad sigue siendo de escasez. Las personas ya no creen en las supuestas soluciones que plantea el gobierno nacional. Porque tienen mala administración, no saben, no son corregidos. Mira, aquí, sinceramente, aquí nos están mandando, son malandros, malas economías. ¿Qué economista hay en el gobierno? Los ciudadanos exigen comida del gobierno nacional. Aseguran que debe incentivarse la producción nacional con medidas económicas serias y dejarse de estar hablando de especulación, acaparamiento y boicot. Aseguran que lo que necesitan es comer. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y mientras miles de venezolanos huyen de la miseria y recorren distintos países del continente en busca de oportunidades, el régimen madurista insiste en que no hay crisis en Venezuela. Este viernes, la presidenta de la constituyente madurista, Delcy Rodríguez, aseguró que es Colombia el país que ha generado el mayor número de refugiados y desplazados en el continente. Mostrando informes, la funcionaria aseguró que Venezuela ha sido el país encargado de recibir a todos los damnificados del otro lado de la frontera a lo largo de la historia. Denunció que hay un complot mediático contra el gobierno ejercido por el Grupo de Lima. Frente a la situación de violencia y guerra que se vive en Colombia, bueno, Venezuela ha sido un gran país receptor tanto de flujos migratorios que vienen desde Colombia y que se han asentado en nuestro país y que ya alcanza una cifra que llega casi a los 6 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas en Venezuela, así como también los desplazados y refugiados que el gobierno venezolano le da atención para garantizar sus derechos humanos. Al respecto, hemos aprovechado esta oportunidad para manifestar una seria preocupación del gobierno venezolano. Tiene que ver con la matriz mediática, pero también una matriz sembrada por el Grupo de Lima mediante acción diplomática de que en Venezuela se está dando una situación de crisis humanitaria. Y mientras tanto, el canciller de Colombia rechazó que el régimen de Nicolás Maduro califique de montaje la creciente migración de venezolanos. Carlos Gómez Trujillo, quien adelanta por estos días una visita oficial a la zona de frontera con Venezuela, aseguró que el desplazamiento de venezolanos a otros países de la región es una crisis humanitaria que no se puede desconocer. Además, Gómez Trujillo insistió en que la comunidad internacional debe poner atención a este fenómeno que afecta a toda la región. ¿Quién puede llamar montaje el éxodo de venezolanos y de habitantes de Venezuela? Por Dios, ¿cómo se puede llamar montaje la migración? Las dificultades de la población migrante, el tránsito hacia naciones del sur, su propósito de quedarse en Colombia, la realidad que se ve permanentemente en Maicao, la realidad que se ve en Riohacha. Esto es una crisis humanitaria, producto de una crisis migratoria que se origina en Venezuela, y lo que estamos es
llamando la atención de la comunidad internacional para que contribuyan fortaleciendo la capacidad fiscal y la capacidad institucional a hacerle frente a esa crisis migratoria proveniente de Venezuela. El gobierno de Venezuela también sufre las consecuencias de las fallas eléctricas. El fiscal general Tarek William Saab tuvo que terminar una declaración a la prensa con una linterna, precisamente debido a un apagón. 5 estados del país y la capital han sufrido interrupciones prolongadas y recurrentes en las últimas 24 horas. Sobre la 1 de la madrugada de este viernes, una fuerte explosión se dejó ver en el sector Las Tarabas, en la capital zuliana. El pánico se apoderó de los ciudadanos, quienes registraban el hecho y a su vez se resguardaban para no ser alcanzados por las llamas. Explotando los cables. Sigue explotando todo, acaba de explotar toda la calle. Esto es una cosa, miren. Y es que en las últimas 24 horas se han registrado 2 fallas eléctricas. 5 estados del país y la capital resultaron afectados. Expertos auguran un colapso nacional, mientras que diputados y representantes de los partidos políticos señalan al gobierno como el único responsable. Que hay solo un responsable: la corrupción y la incompetencia de Nicolás Maduro y su pandilla. Se robaron el dinero. Se robaron el dinero de la electricidad, esa es la verdad. Más de 18.000 fallas se han registrado en lo que va de año y las pérdidas son millonarias. En estos 8 meses de fallas eléctricas tenemos 16.000 millones de dólares en pérdida, tanto en artefactos electrodomésticos, en lo económico, porque el sector comercial se ha visto afectado. ¿Qué puede hacer el usuario? Bueno, yo siempre digo, tienen que denunciar, pero el usuario no cree en las instituciones. Quienes ostentan el poder no escapan de la crisis eléctrica. El fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab tuvo que terminar una declaración a la prensa con linterna en mano. $1.370 para la realización de fiestas, para la realización Los ciudadanos siempre son los más afectados y nadie responde por sus pérdidas. El equipo se daña, ya se me dañó un celular, la nevera es caótica, se dañan los alimentos. Eso te atrasa todo tu esquema de trabajo y eso es a la larga una pérdida para la productividad del país. Diputados a la Asamblea Nacional exigen al gobierno de Nicolás Maduro la destitución del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. La Cancillería colombiana investiga si hay colombianos dentro de las víctimas de una masacre en el sur de Venezuela. Por esta razón pidió a las autoridades venezolanas facilitar la identificación de los cuerpos de las 5 personas que se presume fallecieron el pasado domingo en una mina de oro en la localidad de Tumeremo, Estado Bolívar. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó que el consulado en Puerto Ordaz envió comunicaciones a las autoridades para la identificación plena y la confirmación de la nacionalidad. Y bajo alerta sanitaria siguen al menos 30.000 personas en Chile producto de una nube tóxica. La emergencia ambiental se registra en la región de Valparaíso. Cerca de 50 pacientes han sido atendidos en centros médicos por síntomas relacionados con la contaminación. Continúa la preocupación en Chile por el episodio de alta contaminación registrado en las comunas de Puchuncaví y Quintero en la región de Valparaíso. Esto es algo que nos preocupa muchísimo. El tema medioambiental afecta indistintamente a toda la población de Quinteros y nos parece que aquí la autoridad ha tomado acciones que no entendemos por lo menos como gremio. Isobutano, metocloroformo y nitrobenceno son los químicos hallados en la zona, gases tóxicos que pueden producir daños hepáticos, efectos en las hormonas y muerte celular en los seres humanos. Esto viene arrastrándose de años y las consecuencias ahora fueron demasiado notorias. Sí, así es, porque a todos nos afecta esto y la contaminación es totalmente transversal. Esto ya no da más.
Por su parte, las autoridades locales confirmaron que se han atendido al menos 300 pacientes con algún tipo de síntoma relacionado al episodio. El número de consultas ha disminuido en forma importante, lo cual también es una noticia que nos permite dar una señal de tranquilidad, que la situación ha ido cambiando radicalmente. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera insistieron en que están trabajando para determinar las causas de esta emergencia. Hago un llamado a la tranquilidad en ese sentido, porque está obviamente actuando y haciendo todas las fiscalizaciones a todas las empresas en la superintendencia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitó la zona afectada y comprometió un plan de descontaminación con el objetivo de evitar que se registre una nueva emergencia de estas características. El Ministerio Público ha señalado que continúa avanzando en las investigaciones para determinar cuál empresa realmente es la responsable de este episodio de alta contaminación. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Y Colombia es en la actualidad un referente de inversión extranjera. La región aparece como una nación relevante y competitiva para las industrias creativas y también culturales de América Latina. Bogotá, además, su capital, es reconocida como sede de grandes empresas del sector audiovisual que buscan hacer operaciones y atender también los mercados latinoamericanos. Muchas gracias. La estabilidad económica, política y jurídica de Colombia la hacen una de las naciones más atractivas para la inversión extranjera. Colombia, como una nación apalancadora de la economía de la región, se constituye en uno de los 30 países que más inversión reciben en el mundo y el tercero en la región. Pero, ¿qué hace tan atractivo a Colombia en materia de inversión? Le preguntamos a los expertos en la ciudad de Bogotá. La capital colombiana es la ciudad de América Latina que más proyectos de inversión extranjera acogió durante 2017. El sector que más participación tuvo fueron las industrias creativas, que siguen ganando espacio dentro de la economía. Nosotros hemos empezado a ser desde hace más de 10 años un destino estable, reconocido por todos los inversionistas como una economía que crece, que está abierta a la inversión local, a la inversión extranjera, que tiene talento humano, que tiene la infraestructura, que tiene el marco regulatorio y las condiciones y clima de inversión propicio dentro de la región. La estabilidad que Colombia ofrece a las empresas extranjeras convierte al país suramericano en un destino con excelente clima de inversión y plataforma exportadora de bienes y servicios. Colombia es un país que viene haciendo la tarea muy bien. Venimos creciendo un promedio del 4% en los últimos 12 años y esto realmente el sector internacional lo aprecia. Hay estabilidad jurídica, hay estabilidad política y hay una estabilidad económica. Un país que viene fortaleciendo su clase media. Además, el talento humano y las características del trabajador colombiano contribuyen al buen nombre que es valorado por los inversionistas. Cuando uno se sienta a hablar con las empresas inversionistas, le cuentan cómo la pasión, el compromiso, la responsabilidad de los, digamos, empleados y el talento colombiano hace que las operaciones que se establecen en nuestro país tengan la diferencia. En Bogotá ya están en marcha varios proyectos y se esperan nuevas apuestas que aumentarán la competitividad y favorecerán la generación de empleos. Estados Unidos siendo un gran socio, la Unión Europea un segundo socio si uno lo mira en su contorno y por supuesto cada vez más empresas latinoamericanas, esas multilatinas creen en Bogotá y estamos tendiendo unos lazos y unos puentes muy importantes con Asia. Las cifras en los últimos años son alentadoras. A esto se suma el compromiso del nuevo gobierno con una economía diversificada, creativa e innovadora. Colombia ha venido registrando en los últimos 10 años unos récords de inversión extranjera y digamos que las nuevas políticas del gobierno del presidente Duque van a seguramente facilitar que sigamos siendo un gran receptor de inversión extranjera. Y van a llegar muchas empresas más muy interesantes con valor agregado, generadores de empleo, generadores de productos de calidad y sobre todo exportar desde Bogotá. Es un gran reto que ya las empresas lo están haciendo. Entre las empresas creativas que siguen llegando a Colombia sobresalen las relacionadas con la producción audiovisual y digital. La economía creativa y cultural representa el 3,3% del Producto Interno Bruto y en la actualidad incluso aporta más que renglones tradicionales como el café. Colombia es uno de los 5 países más aptos para la inversión extranjera y compite de la mano con las ciudades principales como Ciudad de México, Lima, Sao Paulo y Santiago de Chile. Para este año se esperan que lleguen nuevos proyectos, nueva inversión, que sigan desarrollando nuevas estrategias de mercado para Colombia, que generen empleo y que aumenten la competitividad del país. Desde Bogotá, Colombia, este fue el informe de Hugo Vecino para NTN 24. Mucha atención porque hace pocos minutos la mayoría de los jueces del Tribunal Electoral de Brasil votaron en contra de permitir la candidatura presidencial
de Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se tomó después de que el instructor del tribunal, el juez Luis Barroso, pidiera vetar la candidatura de Lula por su condición de condenado por corrupción en segunda instancia. Y otra polémica envuelve al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. El mandatario afirmó que el aumento de los casos de violaciones y asaltos sexuales en la ciudad natal, Davao, se debe, según él, a que la localidad de la que fue alcalde durante más de 2 décadas tiene muchas mujeres bonitas. De acuerdo con datos de la Policía Nacional de Filipinas, Davao es la ciudad con mayor número de casos de ataques sexuales, con un total de 42 incidentes de este tipo en el segundo trimestre de 2018. Dicen que Davao tiene muchos casos de violación. Si hay muchas mujeres hermosas, también habrá muchos casos de violación. ¿Estarán de acuerdo al principio? ¿La mujer estará de acuerdo? No lo hagan. Nadie está de acuerdo al principio. Eso es violación. Y podría eliminarse el cambio de hora en la Unión Europea. El bloque realizó una consulta en la que los ciudadanos respondieron que quisieran dejar solamente el horario de verano. En la Unión Europea se altera de hecho la hora 2 veces al año a finales de marzo y también en octubre para aprovechar así más la luz natural. Los europeos están acostumbrados a cambiar sus relojes 2 veces al año, en marzo para la hora de verano y en octubre para la de invierno. Pero eso no significa que les guste o estén de acuerdo con ese cambio. Una encuesta realizada a través de Internet en los 28 países de la Unión Europea ha mostrado que la gran mayoría, un 84%, preferiría tener solo una hora todo el año, la de verano, que permite más luz en la tarde, pero menos en la mañana. Ante este resultado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, considera que llegó el momento de escuchar a los ciudadanos. Por esa razón, presentará a la Eurocámara y a los países miembros un proyecto que eliminaría el cambio de hora. En Reino Unido, donde en invierno oscurece entre las 3:30 y 4 de la tarde, hay reacciones encontradas, ya que implementar el horario de verano en invierno significaría que el amanecer sería a las 9 de la mañana, cuando los niños ya deben estar en la escuela, y por consiguiente sus desplazamientos no serían con luz natural. No está bien, ¿por qué? Más que todo por los niños que entran a estudiar. Y entran a estudiar y aquí a esa hora es muy oscuro. Otros creen que es mejor tener más luz en la tarde. Me parece muy buena cosa porque se tendría más luz en la hora de la tarde, ¿eh? Y la gente tiene más tiempo para trajinar, que la gente apenas está terminando de trabajar. Y a otros sencillamente no les afecta o interesa el cambio de horario. Toda Europa pues ya se acostumbra uno a que anochezca muy pronto y que a lo mejor amanezca muy tarde y viceversa. Y pues la verdad es que a mí en realidad no me afecta para nada. Los ciudadanos de los países nórdicos, donde los días son cortos en invierno, prefieren que se siga usando el actual horario de invierno, mientras que los del sur de Europa optan por el cambio. En todo caso, Bruselas espera que sea cual sea la decisión de los países miembros, se tome en consenso para evitar afectar el funcionamiento del mercado interior con horarios diferentes entre los países de la Unión Europea. Comienza en los Estados Unidos el puente festivo del Día del Trabajo. Se espera un aumento de viajes del 3.5% con respecto al año anterior. Eso porque las compañías aéreas han aumentado el número de vuelos. Según la Asociación de Aerolíneas para América, este fin de semana largo en Estados Unidos, con motivo del Día del Trabajo, más de 16,5 millones de estadounidenses viajarán en avión por toda la nación, incrementando un 3,5% comparado con la misma fecha del 2017. Según la asociación, las aerolíneas de Estados Unidos incrementaron el número de vuelos durante todo el fin de semana, incluyendo el lunes, día festivo. Bueno, pues ahora que yo venía estaba congestionado aquí el aeropuerto, pero gracias a Dios todo bien y vamos para la Gran Manzana con mi hermano a disfrutar un poco del feriado y regresar ya el lunes a trabajar, el martes. Pues primera vez que voy y vamos a ver qué tal las expectativas ahí. La Asociación de Aerolíneas para América informó además que el viernes 31 de agosto es el día de más circulación de pasajeros, así como el lunes 3 de septiembre, cuando la mayoría de las personas retornen a su sitio de origen, y los días más lentos en tránsito de personas por los aeropuertos serán el sábado 1 y domingo 2 de septiembre. En lo que tiene que ver con los automovilistas, a pesar que el precio del galón de gasolina a nivel nacional está a un promedio de $2.84, 43 centavos de dólar más alto que el año pasado, se espera
manera aumente la circulación por las carreteras estadounidenses. Vamos hacia Puerto Rico. Hace 3 años que no voy y vamos a visitar a mi familia para que conozcan a mi hijo también. Voy a viajar para Jacksonville, allá voy a estar con mis nietos. Desde Miami, Carlos Fernando Rodríguez para NTN 24. Y así finalizamos el informativo en NTN 24, el canal de las Américas, pero sigan informados por Twitter en @NTN 24 y recuerde consultar todas las noticias, ahí lo tienen, en nuestro portal web ntn24.com. Que tengan una muy feliz noche.